Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con la doctora Ángeles Martínez, que nos hablará de Derecho de Familia. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Hola, buenos días a todos. Bueno, es un gusto verlos por aquí. Hoy la idea es charlar un tema que durante este año hemos charlado varias veces, pero que a esta altura del año suelen venir a vernos con gran inquietud. Todo el tema relacionado con la responsabilidad parental, con el régimen de comunicación, con los alimentos. La idea va a ser que juntos podamos refrescar algunos conceptos y analizar algún fallo que nos pueda ser de interés. En el próximo encuentro ya trabajaremos en puntual el juicio de alimentos y el tema de honorarios profesionales en los procesos de familia, sobre todo en alimentos. Bueno, cuando nos encontramos con el tema de responsabilidad parental, si nos viene a ver a la oficina una mamá o un papá, nosotros tenemos claro que tiene que ver con las obligaciones que esta mamá o este papá tiene en relación a sus hijos, ¿sí? Y los derechos que tiene para que sus hijos se desarrollen. Yo a veces digo, suena feo, en los últimos años vengo usando un artículo desde que se puso en vigencia que ayuda mucho a los papás a ubicarlos a la hora de empezar a trabajar el régimen de comunicación o cómo vamos a organizar esta familia cuando los padres no viven más juntos y deciden separarse. Que es el artículo 646, ustedes lo deben súper conocer, que habla de los deberes de los progenitores. Y a mí me gusta a veces a mis clientes, decirle, mire que esto no es que surge de la voluntad, no, está en la ley, esta obligación que tienen de cuidar a los hijos, de convivir con ellos, de prestarles alimentos, de educarlos, ¿sí? El inciso B dice algo muy importante, que es considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes, desarrollo, respetar el derecho del niño a ser oído, participar en el proceso, que nosotros lo sabemos, prestar orientación y dirección, para el ejercicio de sus derechos. Este es el que más me gusta, y hoy van a ver por qué, que es respetar y facilitar el derecho del niño a mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o personas a los cuales tengan un vínculo afectivo, bueno, representarlo y administrarlo. A ver, cuando estamos todos bárbaros, nadie recurre a nosotros, salvo cuando un abuelo no puede ver un nieto, un papá no tiene contacto o una mamá no tiene contacto. Entonces, a mí me gusta cuando nos vienen a ver en la primera entrevista recordar esto. Los dos tienen derechos, los dos tienen obligaciones como progenitores, y también recordar un artículo que hace que uno pueda destrabar algunos conflictos, que es esto que hoy se puso tan fuerte en estos últimos meses, que es la prohibición de malos tratos en los chicos. Nosotros lo damos por hecho, pero a veces hay que aclararlo, ¿sí? Y la ley en eso lo tiene. El artículo siguiente, el 647, ustedes los van a tener. En este ejercicio de la responsabilidad parental que tienen ambos padres, en el cuidado diario que van a tener cada progenitor, va a ser diferente si viven juntos o viven por separado. Y si viven por separado, ustedes saben que va a ser distinto si establecen una modalidad compartida o unilateral. El código nuestro, sabemos que la regla hoy es que sea compartida, que ambos progenitores compartan la decisión y el cuidado diario de sus hijos, y ahí establecerán qué modalidad, una alternada, donde pasen tiempo con un, tiempo con otra, o una indistinta, donde tengan un centro de vida y tengan contacto con el otro. Se presume, y ustedes lo saben, que cualquier decisión tomada por un progenitor es compartida por el otro, en líneas generales. Lo anotamos en un club, si sacamos fotos y las cargamos en nuestras redes, salvo que hubiera oposición. Y si yo me opongo a algo de esto, y se lo hago saber al otro progenitor, y el otro progenitor no me da bolilla, el camino que tengo es recurrir a sede judicial. Hoy hay varios fallos, por lo menos a mí me tocaron varios también. Hay uno muy interesante que leí los otros días de Tigre, que tiene que ver con una mamá que tiene 3 nenas, tienen cuidado compartido, pero la mamá trabaja en las redes y publica fotos de sus hijas de 8, 6 y 4 años, todo el tiempo. El papá se opone, y se opone basado en que eso es muy chiquita. Una cosa es que la pongas en las redes para la familia, y otra cosa es que la pongas en las redes para
gente que no las conoce por un tema comercial, no se pusieron de acuerdo. Y esto se está planteando varias veces en la justicia. La mamá que dice, bueno, yo estoy orgullosa de ser mamá, quiero que todo el mundo vea a mis hijos. En este fallo que les digo, de juzgado 1 de Tigre, llegaron a entrevistar a las chicas por este tema. Y las chicas dicen que les gusta sacarse fotos, pero para la familia, no para que todo el mundo las vea. Y la justicia le dio la razón al papá. Mirá, podés sacar fotos, podés cargarlas en las redes y en los ámbitos familiares, pero no a título de lo que vos hacés comercialmente. ¿Por qué me gusta contarles estos fallos? Porque cuando llega a esta altura del año, y por lo menos durante este año, en los casos que yo he tenido, uno empieza a notar que a veces sin querer, papá y mamá priorizan sus deseos, su mirada, por sobre el deseo, la mirada y el interés de los chicos. Y a veces confunden sus intereses personales por sobre el interés y el cuidado de los chicos. Entonces, cuando a mí me vienen a ver, yo intento trabajar esto. A ver, esto que vos me venís a plantear, ¿es un tema tuyo, es un interés tuyo? ¿O esto va a ser bien para el desarrollo, para lo mejor de tu hijo? Me parece que ese es un gran rol y una gran actividad que tenemos como abogados. Y en base a eso plantearlo. Hoy nos encontramos, por lo menos en la práctica, con un grave problema en el cumplimiento de los regímenes de comunicación. De ambos lados, ¿qué significa esto? Van a encontrar papás que firman régimen divinos y que después no aparecen nunca. Y ahí, como le digo muchas veces a las mamás, no tenemos herramientas coercitivas para obligar a alguien a ejercer su rol, ¿sí? Ahora, cuando nos toque el tema de alimentos, veremos aquel que tenga mayor tiempo, mayor cuidado, tendrá mayor obligación económica, pero en líneas generales, ejercer el rol parental, yo no puedo obligar a alguien a cumplirlo. Pero nos estamos encontrando con muchos casos del otro lado. ¿Qué significa esto? Tenemos un régimen, lo tenemos escrito, lo hemos logrado homologar, y hay incumplimiento de esto que acordamos. Hay un mamá o un papá que obstruye constantemente. Está habiendo muchos fallos interesantes. Yo quería contarles dos que me parece que son interesantes para que nosotros podamos trabajar con nuestros clientes. Uno es el típico que un papá o una mamá deja de tener contacto por un tiempo con sus hijos. Ustedes saben que en la praxis, cuando esto sucede, intentan ver cómo está el chico para revincularse. Hoy se han dado muchas revinculaciones a través de las vías tecnológicas, ¿sí? Ya sea por Zoom, por videollamadas, y luego, obviamente, escuchando a los chicos, se ha dado esto de intentar volver al régimen presencial. Bueno, van a encontrar varios fallos. Hay un fallo muy interesante que la Cámara Civil del mayo del 20, ¿se acuerdan que había sido todo un tema, el tema de las medidas de aislamiento, donde estableció que había que volver a tener contacto el papá con sus hijos, que no había nada que lo impidiera? Hay cantidad. Pero hoy les voy a recomendar un fallo que me parece súper importante, que es el de la Cámara, que dictó hace unos días, el 1 de diciembre, si no me equivoco, sí, el 1 de diciembre, la Sala J. Es un fallo muy interesante, ¿por qué? Primero porque hace todo un análisis normativo, ¿no? Lo que nosotros sabemos del derecho del niño, de este derecho de ser oído, pero no como proclama, sino como praxis. Y en este fallo, que es súper interesante, escuchan al chico. Y el chico dice, no quiero ver a papá. Y lo repite y lo manifiesta y fundamenta. Los psicólogos lo que empiezan a notar es que en esta manifestación de su voluntad de no tener contacto con el progenitor, surgía de palabras que le habían sido dadas, de experiencias que no fueron vividas por él, sino que otro le contó. Les voy a enmarcar algunas cosas que me pareció muy interesantes para que lo tengan presente. El niño necesita ser leal a los mandatos de su madre y por lo tanto se niega a ver al padre, copiando argumentos que no son propios. Yo tengo varios casos, cuando vi este fallo del 1 de diciembre dije, qué interesante que la Cámara se anima a ponerlo en palabras, en donde los chicos con su edad, acorde a su edad, van a intentar manifestar lo que pueden. El ser oído no va a implicar tomar a pie juntilla las palabras del niño. Y en este caso, dice, subraya que lograron un diálogo entre el padre e hijo. Ella no lo tolera, lo interrumpe con violencia, termina acatando las órdenes de su madre, a pesar de lo cual al irse, saluda al padre con un beso. Informan que R queda aferrado en el vínculo patológico con su madre,
presentando un cuadro, les digo el término porque me pareció súper interesante, de implante de memoria. Explican que se refiere a recuerdos de supuestos eventos que son creados de manera voluntaria por alguien que no es la persona que lo evoca. Con todos los adolescentes presenta un psiquismo en formación, y esta situación especial con su madre lo coloca en una posición de vulnerabilidad y de dependencia extrema, y por lo tanto no puede oponerse a las veladas órdenes de su madre. Indican que esta situación especial hace que no pueda ser tenida en cuenta como válida su negativa a querer ver al padre, ya que está colonizado por las ideas y actitudes de su madre y no le permite tener un pensamiento autónomo y propio. ¿Por qué les transcribo y les cuento esto que toma el fallo de cámara de las pericias? Porque hay muchos fallos que está viendo donde los informes dicen que hay uno de los papás está obstruyendo el vínculo de una manera muy fuerte, pero a veces cuando los jóvenes o los niños dicen no quiero ver, se toma la palabra sin analizar la intencionalidad. Y en este caso, en este fallo, dice, bueno, no podemos hacer, dice, indican que esta situación especial hace que no pueda ser tenida en cuenta como válida su negativa. Y toma un término que hasta ahora yo no lo he visto en fallos de cámara, dice, se presenta la alineación parental cuando un hijo rechaza sin razones justificadas a uno de los progenitores, como consecuencias de acciones de descalificación, abiertas o encubiertas, promovidas por el otro, de mala o buena fe, destinadas precisamente a lograr ese rechazo. El padre alienante, y por eso está, embarca en un emprendimiento o cruzada, consciente o inconsciente, con la finalidad de eliminar la presencia afectiva, psicológica y física de ese otro progenitor en la vida del niño, para lo cual se utilizan divisas estratégicas. El fallo es muy interesante porque empieza a tomar algo que ya, ustedes saben que cuando tenemos un papá que obstruye, la justicia ha dado en un montón de casos la aplicación de astreintes. Esto es, yo tengo fijado tal día, tal hora, voy y no me lo entregan o no puedo verlo, lo denuncio, puedo pedir una sanción pecuniaria. Hay progenitores que ante esta sanción pecuniaria cumplen, y hay progenitores que no. Saben ustedes también que ha habido fallos, y los hay, pacíficos, y toda la doctrina lo plantea, de que, también lo dice la ley, si tenemos un progenitor que obstruye y un progenitor que favorece el vínculo, cuando tenemos que dar el cuidado unilateral o centrar el centro de vida de un joven, lo estaremos dando a aquel progenitor que favorezca el vínculo con el otro progenitor. Por eso me pareció que este fallo, que es nuevito, 1 de diciembre, les recuerdo, de la sala J, después al que quiera se lo puedo pasar, es muy interesante porque dice, este tribunal expresado que hace al interés del niño el evitarle el conflicto psíquico, de sentirse responsable de elegir entre uno u otro progenitor. ¿Y por qué traigo este fallo? Porque cuando nos vienen a ver a esta altura del año, nos van a encontrar que si hay alguna divergencia la vamos a poder plantear, ya sea que podamos iniciar algo si no tenemos nada fijado en mediación, o ya sea que pidamos alguna cautelar, si queremos algo rápido, inmediato, y consideramos que hay peligro para el joven, que no va a tener contacto, o lo más usual a esta altura, que no va a poder verlo en las fiestas o en vacaciones. Pero me pareció un fallo interesante para que también sea nuestro norte al momento de ejercer. ¿Por qué? Porque uno observa a veces que en este ejercicio profesional del derecho de familia, cuando uno conversa con el otro colega, uno dice, no, el nene no lo quiere ver. Ojo, ambos progenitores deben alentar el contacto con el otro, salvo que sepamos que hay malos tratos, que hay abuso, obviamente en esos casos no. Pero digo, la idea, la regla, la generalidad sería, ambos progenitores son buenos para sus hijos, ambos progenitores deben ejercer sus derechos y obligaciones, y nosotros como letrados debemos ser el auxiliar para que esto pueda canalizarse, y no ser, como a veces se ve, el que favorece la batalla. Yo hace unos días me presenté en un expediente donde cuando pedí turno para verlo, llegué pensando que sería un cuerpo, 2, 15 cuerpos, 15 cuerpos, en un régimen de comunicación, donde hay dictámenes de todo estilo, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a 15 cuerpos? ¿Cómo, digo, hay de todo en ese expediente, fijaron a 30,
¿Cómo llegamos a eso? Porque hay abogados que van por no permitir el contacto con el otro progenitor, o porque la justicia favorece la dilación y que se cumplan estas medidas. Por eso me pareció este fallo súper interesante, porque por lo menos me pareció súper claro el momento de plantear algo tan concreto. Ojo, al niño lo escuchamos siempre, pero teniendo en cuenta su situación, su capacidad progresiva, qué está viviendo. Y en este fallo lo hace claro, no es lo mismo un chico que no quiere ver al papá porque le golpeó, le pegó, no lo vio durante muchos años y hoy es un extraño, entonces ahí habrá que trabajar la revinculación, que cuando hay un papá que le indica al otro chico qué debe hacer, que esto es sutil. Acá hay una palabra que son las lealtades. Ustedes saben que muchas veces los chicos se sienten que si eligen a uno pierden al otro y viceversa, o le hacen creer que si están con el otro los pierden, cuando el gran trabajo que tiene que hacer tanto la familia y los abogados es que para todo chico, lo ideal, si ambos progenitores son aptos, es tener contacto con ambos de la mejor manera. En este fallo pone, bueno, no obstante el referido derecho a ser escuchados, también a tener en cuenta sus opiniones, es indudable que la opinión del niño, niña o adolescente no es vinculante para el juez, aunque las aspiraciones de aquellos no tienen que ser desmerecidas, pero tampoco sobrevaloradas, ¿sí? Obviamente dice la voluntad expresada por el joven menor de edad, aunque posea grado de madurez suficiente, debe ser evaluada y tenida en cuenta por el juez en la medida que no resulte perjudicial para su propio interés, que es el que cabe resguardar y hacer prevalecer al margen del derecho invocado por los mayores. Considerando aquel y la reseñada importancia del vínculo paterno-filial, para la mejor formación del menor, la solución adoptada parece como razonable. En este caso, ¿qué hace el juez de cámara? Establece que habrá que establecer acompañamiento profesional para atender a la vinculación del chico con el papá. Porque no es que el niño de verdad no quiera verlo. Hoy, por su inmadurez, por su está en su proceso de desarrollo, dice que no, cuando en realidad quiere decir que sí. Por eso fíjense cómo el juez de cámara analiza un hecho, de que verbalmente discute con el progenitor, pero cuando se va le da un beso. Es un acto instintivo a veces de los chicos. Entonces, después al que quiera se lo paso, ahí vi que alguno me escribió que dice tranquilo, pero les digo, es un fallo de la sala J del 1 de diciembre, se habla sobre tenencia de hijos, el título de los autos, pero lo central me parece que tiene que ver en cómo ejercemos este cuidado que tenemos, en regla general compartido, alternado o indistinto, y cómo nosotros como abogados vamos a plantear alternativas para que esto pueda darse en la práctica. ¿Cómo vamos a ser creativos? Si a vos te llega alguien hoy, diciembre, con un planteo de régimen de comunicación, vas a tener que estar atento a la realidad de esta familia. Una vez lo que nota es que algunos arman un régimen genérico. A mí me funciona que, no sé, 2 veces por semana duerman con el papá, fin de por medio. Ojo, no juguemos con los estándares. Pensemos que cuando intervenimos y vamos a hacer algún acuerdo de régimen de comunicación, estemos atentos a la realidad particular de esta familia. Yo en otras ocasiones he contado, no es lo mismo si yo tuve un caso donde la mamá era azafata y el papá era piloto. Y el régimen que tenía que ver con sus posibilidades laborales. Entonces, cuando volaba el papá, la mamá, que era oficial de a bordo, se quedaba al cuidado de los hijos, y viceversa. Con lo cual, era un régimen diferente, y sí, porque capaz el piloto viajaba una semana, 10 días, y después él venía, y viceversa pasaba con la mamá. Hoy hay muchos regímenes de comunicación planteados también en las necesidades laborales de los progenitores. Por ejemplo, padres que en la semana se les hace muy difícil compartir tiempo físico. Hoy la tecnología también la tenemos que incorporar en los regímenes de comunicación. Bueno, queremos garantizar, cuando son chicos más grandes es más fácil porque el mismo joven llama al papá o tiene contacto. Cuando son más chicos tendremos que favorecer. Si vamos a usar algún medio de comunicación de Zoom, videollamada, yo tengo muchos padres que capaz en la semana no pueden verlo mucho, comparten una merienda y comparten fin de en completo. Y el otro progenitor lo permite porque él está toda la semana. Entonces, la clave es, ¿cómo vas a armar un régimen de coparentalidad cuando te toca en base a la realidad de esta familia? La clave es conocer cómo funcionaba esta familia cuando estaba viviendo juntos, cómo se separaron, cuál es la realidad laboral, quién puede compartir más tiempo,
y en base a eso ir ordenando el convenio. ¿Escribimos todo? Y yo siempre digo, yo trato de escribir mucho, pautar ideas generales, pero la realidad es que ustedes saben que el derecho de familia es cambiante, es modificable, con lo cual, si esos se llevan bien, van a poder ir cambiando. No sé, si el chico iba a gimnasia los miércoles, si el papá lo pasaba a buscar los miércoles, y ahora cambió gimnasia para los jueves, o y los padres se llevan genial, nosotros nos vamos a intervenir. Va a funcionar como una relación de padres adultos que pueden manejar eso sin necesidad de intervención de los letrados. En muchos casos tenemos que intervenir. Entonces, yo suelo sugerir cuando tenemos que pautar, sobre todo voy a decir en esta instancia del año, donde pareciera, no sé por qué, si les pasará a ustedes en el estudio, a mí todo el mundo quiere terminar de resolver el régimen de comunicación que no lograron resolver antes, pactar la cuota alimentaria que no resolvieron antes en estos 20 días. Entonces, a veces uno puede lograr acuerdos definitivos o puede lograr acuerdos parciales, donde podamos establecer, primero, para mí, evitar el conflicto. ¿Para quién? Para los chicos. Digo, segundo, dependiendo de la edad, poder acordar, bueno, cómo van a compartir estas vacaciones, cómo van a hacer las fiestas si son las primeras, ¿sí? En las primeras separaciones, cuando los chicos pasan las primeras fiestas, suele haber esto de se quedan conmigo y van con el otro progenitor pocas horas. O no, nosotros siempre hacíamos esto. Bueno, como abogados tenemos que trabajar en esta responsabilidad compartida. Yo estoy notando muchos profesionales que me están haciendo propuestas de, no, se quedan las dos fiestas con la mamá o con el papá, porque estamos en la casa de no funciona así. Y nosotros como abogados tenemos que ser auxiliares, que intentamos pacificar en los conflictos de familia. Si no, vuelvo a decir, no puedo entender cómo tenemos hoy procesos judiciales con 12 cuerpos, 10 cuerpos, 6 cuerpos, donde sí hay incidencia de la incidencia de la incidencia. En el caso que yo les contaba, un papá que ganó no sé cuántas acciones judiciales de incumplimiento, a 30, para la vida de esos chicos está judicializada hace 6 años. Entonces, ojo cuando intervenimos nosotros en estos regímenes de comunicación. No todo es igual, no en todo podemos aplicar lo mismo, y tenemos que ser muy artesanales a la hora de intervenir en estos temas, sobre todo si notamos que hay un papá que obstruye. Y si nos toca tener a nosotros el papá que obstruye, vamos a tener que trabajar en esta idea de, por supuesto, y ustedes lo saben, que ambos progenitores hagan terapia y puedan soltar esta idea de que los hijos son de uno, ¿no? Los hijos son de la vida. Pero digo, tengan cuidado con esto cuando ustedes también participan en este tipo de cuestiones. Puede pasar, no sé si les ha tocado, que el cuidado personal o cuidado cotidiano de los chicos no lo ejerza ni mamá ni papá, ni lo ejerza un familiar. Bueno, también se puede pautar. Yo he tenido casos de tíos que ejercen el cuidado y los padres tienen un régimen de comunicación. Ustedes saben que esto se puede hacer por un año, después se puede renovar. Pero vuelvo a decirle, me parece que tenemos que ser artesanales y cuidadosos, y jugando con, bueno, yo cuando mencioné ese artículo lo mencioné intencionalmente, porque me parece que a veces los abogados nos olvidamos que la obligación es de ambos, no es de uno o no es de otro. El ejercicio de la parentalidad, del rol, lo tienen ambos, no importa que sea mamá o papá. Recordemos que el código vino a traer esta igualdad de ambos progenitores, ¿sí? Siempre que no haya maltrato, abusos y demás. Pero en el resto de las situaciones, ambos tienen que tener, por eso el código trabajó esta idea de del cuidado compartido. ¿Sí? Y en algunos casos especiales, por razones particulares, se estableció el cuidado unilateral, pero ojo, que el otro tiene derecho a tener contacto. Y recuerden que aquel progenitor que convive diariamente, comparte más tiempo, supongamos que sea el que más lleva a los chicos al médico, tiene también la obligación de ir informando al otro progenitor de la situación de salud, de cómo estamos, de que, bueno, vamos a cambiar los médicos. Digo, el otro progenitor no hay que borrarlo. Digo, yo estoy observando algunos papás o mamás que intentan borrarlo. Entonces, ojo, que si tenemos la idea central, en la regla general, vamos a tener casos particulares donde uno ejerce en forma unilateral y el otro no podrá participar, no querrá, pero en regla general, si tenemos dos progenitores comprometidos que quieren participar, bueno, aquel que lleva al médico debe informar. Usted me dice, doctora, es obvio. No, no es obvio, porque por desgracia está habiendo planteos de esto. Es obvio informar los actos escolares. No, no es obvio. Yo ahí recomiendo siempre a los papás, a ambos,
tener contacto con el colegio, hoy con las plataformas virtuales, uno hasta lo puede poner en el convenio, que si llegara a cambiar alguna plataforma el otro se entere a informarlo, pero hoy los papás tienen que tener contacto con el colegio, tener información para participar activamente. Ahora, en el tema de salud tenemos que informar. Yo estoy teniendo algunos papás con chicos con algunas capacidades especiales y, no sé, cuando tramitan el certificado único de discapacidad, yo he tenido un planteo de un papá que no quería que el otro tramitara el certificado único de discapacidad, por considerarlo que le iban a etiquetar a su hijo. Entonces, ojo, como letrados, cómo intervenimos. Digo, no es lo que yo quiero, es lo mejor para los chicos, qué es lo mejor para nuestros hijos, qué es lo mejor. Y como abogados tenemos que alentar a nuestros clientes, esto es bueno para tu hijo, esto le hace bien, esto va a permitir que él se desarrolle, que esté mejor. Bueno, vamos por ese camino. No podemos priorizar los intereses de los adultos por sobre los intereses de los chicos. Yo estoy observando en muchas presentaciones que hay una proclamación de los derechos del niño, pero en los hechos uno ve intereses de adultos. Uno ve intereses de adultos. El otro día en un planteo, un papá me plantea, no, bueno, pero yo me voy de vacaciones y esos días que a mí la mamá no me moleste, que no tenga contacto, me voy un mes. No, no, yo como profesional tengo que decirle, señor, no, su hijo tiene que hablar con su mamá, va a extrañar a la mamá. Si siempre se va 15 días, esta vez es la primera que se va a comer. Capaz no la extrañe, porque los chicos cuando la pasan bomba ni se acuerdan de nosotros, pero digo, la clave cuál es como progenitor y como abogado, alentar a que tenga contacto. Y decirle, bueno, llamalo en algún ratito y contarle a la mamá cómo nos fue. Digo, favorezcamos el vínculo. Pero no podemos tener como planteo que un abogado le haga a otro abogado, mirá que durante el mes que esté de vacaciones no queremos que la señora o el señor, no, porque tenemos planteos de esa índole a veces, que rayan con lo que la ley no establece, y sobre todo, conculcando derechos de los más indefensos y vulnerables, que son los chicos. Entonces, ojo con los convenios que escribimos. Tema de alimentos, hoy estoy haciendo como un popurrí, ¿no? Tema de alimentos, ¿cuál es la regla general? Bueno, va a ser compartido, digamos. Ojo con el tema de los niveles de ingreso, no es lo mismo si uno gana más que el otro, si uno comparte más tiempo con el otro, y ahí iremos jugando las variables. Hoy también es un problema, y lo sabemos, el tema de pautar alimentos, no solo por la capacidad de ingreso, no también por la capacidad, si estamos registrados o no están registrados, sino también por una realidad que tiene que ver con la inflación y con la situación que estamos viviendo. A mí me parece que la clave general va a estar en que, partiendo de esto, que es lo mejor para los chicos, si podemos trabajarlo con el alimentante, bueno, va a ser más fácil si podemos, como vos, también transparentar los gastos de los chicos. Cuando no se plantea o no se informa, se fija un número o se quiere un porcentaje sin plantear detalles, hace más difícil el cumplimiento. Pero digo, ustedes van a poder tranquilamente poder trabajar esto. Recuerden el 659. El 659 hace alusión al contenido de la obligación alimentaria. Para el que no lo tenga a mano, habla obviamente de la satisfacción integral, pero yo me voy a quedar con una partecita que me interesa, que es los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie, y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado. ¿Qué tiene que ver con esto? Alguno que me haya escuchado antes, yo siempre digo, todos cuando vivimos en pareja sabemos cuál es la realidad económica en líneas generales, ¿no? Dónde nos podemos ir de vacaciones, qué podemos, cuánto ganar, qué podemos hacer. Ahora, cuando nos separamos, el otro tiene mucho más dinero del que tenía. Entonces, ustedes saben que hoy, si tenemos que ir a juicio en la prueba, aportaremos nosotros mucho elemento probatorio. Hay una mirada también que tenemos que ir introduciendo, que es la mirada de género, si fue siempre el hombre el proveedor, si siempre fue el hombre el que estuvo manejando la situación económica, si este papá fue el que más tenía manejo y la mamá no tenía manejo de esta información, entonces desconoce su situación. Bueno, incorporar esta mirada de género en los planteamientos de cuota alimentaria, saben que podemos plantear la carga dinámica de la prueba, saben que podemos trabajar con indicios, el tema de cómo calcular el monto de alimentos en base a, bueno, y tiene determinados gastos, aunque sus ingresos sean menores y puede solventar esos gastos, está acreditando que tiene ingresos superiores. Pero vuelvo a decirles, hoy, ante la realidad que nos encontramos a esta altura del año, el planteo es cómo logro acordar alimentos. Yo
Yo lo que digo es, seamos realistas. Ustedes saben que el sede judicial, si van con una cautelar y piden un alimento provisorio, se los van a fijar. En el próximo encuentro vamos a analizar todo el proceso de alimentos y demás, pero es bueno ir haciendo acuerdos provisorios cuando no logramos el acuerdo definitivo. Sobre todo, no solo por la instancia del año, sino también por una realidad. Supongamos que uno de los progenitores reclama al otro cuota alimentaria. No tenemos nada fijado y el otro nada le paga. Obviamente, primero que la va a poder reclamar, pero obviamente que la va a deber. Recuerden que si yo inicié la mediación, inicio la demanda, tengo 6 meses, hasta 6 meses para poder reclamar lo atrasado, pero además puedo reclamar lo que pagué en forma exclusiva. Si yo durante este año pagué sola la cuota del colegio y vos no pagaste nada, te puedo reclamar eso, te lo puedo reclamar como proporcional. Lo que digo es, a esta altura del año tenemos que trabajar con ingenio si no tenemos nada planteado. Acá alguien me planteó algo de una cuota extraordinaria, esperen que ya que estoy, veo que me están llegando muchas preguntas, me dice, ¿cómo se hace con los alimentos extraordinarios? Entiendo que son 50 para cada progenitor, pero ¿cómo se plasma en un acuerdo para que pueda cumplirlo y evitar que genere un conflicto posterior? A ver, gastos extraordinarios. La regla sería, si los dos ganan lo mismo, si los dos tienen el mismo nivel de ingreso, la regla que sería 50% cada uno. Ahora, si la realidad es que uno gana mucho más que el otro, tendremos que trabajar distintos porcentajes. No es lo mismo si yo tengo un progenitor, no sé, que gana 100.000 pesos y uno que gana 40. Por lo cual, la misma ley lo plantea que aquel que gane más dinero tendrá que intentar colaborar más en el nivel de vida, porque le va a dar un nivel de vida a su hijo en base a sus ingresos. La clave es determinar, yo siempre digo, lo que genera menos conflictos, que podamos determinar, por lo menos en mi experiencia, cuáles son los gastos extraordinarios. ¿Qué gastos vamos a determinar como extraordinarios? Usted me va a decir, doctora, ¿qué ganas? Sí. Yo el otro día tuve una mediación larga, donde se trabajaron gastos ordinarios y gastos extraordinarios. Y se establecieron cuáles eran los gastos extraordinarios y la modalidad de cumplimiento. Puede haber varias modalidades. Las más tradicionales es establecer, algunos establecen, bueno, pongamos un porcentaje extra que pagará. Muchas veces, como saben, si ustedes fijan una cuota alimentaria en alguien que tiene relación de dependencia, se cobra la cuota alimentaria sobre el sueldo habitual y también sobre el aguinaldo, bonificaciones y demás. Algunos que trabajan en forma independiente no tienen ese ingreso extra que sería el aguinaldo. Entonces, hay que pautar más específicamente quién va a solventar y cómo se va a solventar esos gastos extraordinarios. En el caso que yo les contaba que tuve los otros días, eran 2 monotributistas en categorías altas, pero monotributistas al fin. Entonces, ¿cómo pautar? Primero establecimos cuáles eran los gastos extraordinarios que estábamos de acuerdo que eran extraordinarios. Y después pautamos quién se hacía cargo de cada gasto extraordinario. Yo puedo pautar una parte en dinero y que el otro reembolse, supongamos. Decidimos que la mamá sea la que compre ropa. Toda la ropa la va a comprar la mamá y ponemos un tope de gastos de ropa por mes, supongamos. Y que X porcentaje va a solventar el otro progenitor. Acompañar la factura y reembolso. Esta es una forma. Otra forma es establecer qué cosas va a comprar cada uno. Si ponemos el gasto extraordinario este de ropa, pero puede ser la colonia. El chico se va con cada uno de nosotros 15 días y hay que pagar la colonia porque después nosotros volvemos a trabajar. Es un gasto extraordinario, nos ponemos de acuerdo que es un gasto extraordinario, ¿cómo lo vamos a solventar? Bueno, algunos progenitores establecen, si tienen paridad económica, X días cada uno. Otros, si no tienen paridad económica, establecen porcentajes. Bueno, yo tengo mayor ingreso, pago el 60 y vos el 40, yo el 70 y vos el 30. Me parece que ahí va a ser esto de trabajar también nosotros en mediación, porque el sede judicial lo van a dar de esta manera, en que no siempre rige el 50 y 50. El 50 y 50 es la regla si tenemos similaridad de ingresos, similares circunstancias. Un ejemplo, yo tengo un papá que gana muy bien, pero es propietario, con lo cual no paga alquiler. Y tengo un papá que gana bien, pero alquila, con lo cual gran parte de su ingreso hoy, ustedes lo saben, se va en el canon locativo, con lo cual cuenta con una menor disponibilidad económica para poder solventar el resto de los gastos. Entonces también puede ser un planteo para establecer que el otro progenitor solvente con un porcentaje mayor los gastos de nuestros hijos. Porque acá la clave es qué es lo mejor para los chicos. Digo, si un papá
Acá me hacen otra. Una vez iniciado el régimen de comunicación, ahora lo respondo, por el tema del régimen de comunicación. Entonces, hay que ser creativos. Hoy podemos generar maneras muy creativas. Puede ser que parte de esta cuota extraordinaria sea en dinero y parte pueda ser en forma directa, ¿sí? No sé, compra de ropa, si hacemos el tema de la colonia. Por ejemplo, algunos me han planteado, bueno, pero la cuota de matrícula es extraordinaria. Yo digo, para mí la matrícula ya a esta altura es ordinaria, porque es una cuota más del colegio. Entonces, pero ahí vuelvo a decirle, mi experiencia, lo que funciona, lo que logra cumplimiento, es si podemos trabajar, si estamos en la etapa de negociación, si podemos definir entre los profesionales y las partes qué es ordinario, qué es extraordinario, ¿sí? Y cómo lo vamos a solventar estos gastos extraordinarios. Ejemplo, los chicos se llevaron la materia y hay que mandar a una maestra particular ahora para que pueda rendir en marzo sus materias. Es un gasto extraordinario para mí, sí. Bueno, ¿cuántas horas vamos a solventar? ¿Cuántas horas necesita? ¿Qué progenitor? ¿Los dos pueden solventarlo en 50-50 o no? Uno tiene un ingreso mayor y podrá aportar más. Y ahí podrá entregar el dinero a la mamá o cada uno pagará X cantidad de horas directamente al profesor particular. Digo, es un mayor trabajo profesional hacer esto, pero me parece que va a lograr mejores resultados. ¿Saben por qué también? Porque en el ejercicio de ir logrando estos acuerdos, después los papás se acostumbran a negociar. Recuerden que nosotros lo que tenemos que intentar, yo siempre, por lo menos mi experiencia, lo que intento es que cuando estamos trabajando este tema tan complejo de qué gastos cubrimos, qué no cubrimos, es lograr que empiecen a dialogar y visibilizar los gastos. Usualmente el papá que comparte más tiempo con los hijos, niños, es el que tiene más claro los gastos cotidianos, que el que no comparte tanto tiempo. Distinto con los adolescentes que suelen hasta pedir directamente a ambos progenitores lo que necesitan. Pero en la medida que nosotros podamos trabajar esto, muchas veces actuamos nosotros como los que destrabamos y después se puede hacer naturalmente entre ellos. Si no, lo tendrán que plantear en sede judicial. A ver, la idea es intentar acordar lo mejor que se pueda. Si no en sede judicial, como yo le digo a mis clientes, si no acordás, no solo vas a tener el tema sino que también nuestro trabajo es otro, no cobramos los mismos si logramos un trabajo extrajudicial que un trabajo judicial. Hay que transparentar esas cosas con el cliente al momento de expresar un acuerdo. Y también, ¿qué es mejor para los chicos? A uno dice, bueno, cuando me lo fije el juez, completo lo que corresponde. No, tu hijo lo necesita aquí y ahora. Entonces, como abogado, me parece que tenemos que ser astutos a la hora de trabajar en la fijación de cuotas alimentarias ordinarias o extraordinarias. Tienen que voy a leer alguna otra más, espero ser clara, si no, repregúntenme. Me pone una colega, ¿qué se puede plantear? Me dice, si una vez iniciado un régimen de comunicación y previo a la audiencia de conciliación de etapa previa, se puede, se dicta una causa de violencia familiar paralela que tenía perimetral solo para con la madre, ahora que se extiende a los hijos también con quien es el padre y no tiene contacto ni comunicación hace meses. A ver, la colega, por lo que me plantea, calculo que debe ser de provincia, la etapa previa, es una etapa con el consejero que funciona en provincia de Buenos Aires. En Capital, recuerden que tenemos la mediación obligatoria, podemos acordar o no, salvo que planteemos alguna medida cautelar y ahí no tenemos la mediación. La violencia es un tema. Cuando se extiende la perimetral a los hijos y no los pueden ver, obviamente seguramente el juez ha cesado el régimen de comunicación basado por causales y estableciendo el plazo por el cual cesa. Ahí tendrán que ver cuál es la situación, si aceptan esa medida, si van a aplicar la medida, si se van a presentar en la violencia, qué planteo van a hacer en la violencia. Pero en el régimen de comunicación, si tenían algo pautado y la medida es posterior, va a cesar. Yo a veces lo que suelo plantear en este último año y me ha funcionado es, hay que ver si el motivo si fue violencia física para los chicos, peligro para los chicos, los jueces van a cesar el régimen. Algunos jueces lo que han notado es que cuando hay conflicto con el progenitor, la mamá, a veces han permitido la comunicación por teléfono o por Zoom. Pero ojo, que muchas veces cuando impiden el contacto, lo impiden no solo físicamente, sino también en forma virtual. La doctora me pone, no hubo violencia física, no hubo contacto con el progenitor. Lo tendrás que plantear. Vas a tener que plantear esto en la violencia de por qué me extendés la medida para con los menores y los menores no tuvieron contacto. Ahí tendrás que leer, presentarte, ver qué planteo haces para poder
garantizar el contacto con los chicos si considerás que la violencia debía haberse dictado la medida restrictiva solo para con la madre y no para con los hijos. A veces lo que pasa, yo he tenido varios, donde cuando a vos dictan la medida de no acercamiento, se la dictan a uno de los progenitores, pero eximen al padre de acercarse a los fines de entregar a los chicos, o de ir a buscarlo, pero que se lo entregue otro progenitor. Pero ahí tenés que ver qué resolvieron en la violencia, porque vas a tener que plantear algo, porque si vos considerás que no había elementos para que le impidan el contacto a los chicos. Vuelvo a decirle, el tema del régimen de comunicación hoy es un gran tema. Por eso les digo, después al que quiera, le voy a pasar a actividades académicas para que se los mande el fallo este de la sala de la Cámara, porque tengan presente que el juez, ante una situación mínima de duda y de peligro, va a proteger a los menores. Y nosotros tendremos que hacer los planteamientos y acompañar para que se pueda ver que esta situación no es tal. Yo, desde que pasó el caso de Lucio, no sé si ustedes lo habrán escuchado, este nenito que falleció, que lo mataron, ahí uno pudo observar cómo a veces los operadores de justicia actúan en piloto automático. Ustedes van a decir, ¿cómo? Actúan en piloto automático. ¿Qué significa esto? En ese caso, según uno escuchó, tuvo el cuidado de una de las tías y en un momento, como había inconveniente para que la mamá la venga a buscar, la mamá se lo llevó, vino la etapa de la cuarentena. Entonces, bueno, terminaron firmando un convenio donde la tía dijo sí, que vaya con la mamá. Y a nadie se le ocurrió en ese momento evaluar si estaban dadas las condiciones, porque imagínense que para que la guarda se otorgue a un tío, y después de repente vuelve y se quede con la mamá, nadie evaluó. Estamos en situaciones, es un chico chiquito, tiene el marco de resguardo, actuamos en piloto automático. Yo escuchaba a uno de los operadores que decía, bueno, pero los adultos lo acordaron. Eso no es garantía de nada, no siempre los progenitores o los guardadores están en la mejor condición de acordar, y acuerdan lo que pueden. Entonces, ojo como operadores de justicia nosotros, cuando intervengamos en no actuar en piloto automático, ¿sí? No olvidarnos de los principios del derecho de familia, es decir, como digo yo, la solidaridad, la oficiosidad, que se lo vamos a tener que recordar a los jueces, la celeridad, tenemos que empezar a instar cada vez más la oralidad, no es lo mismo lo que planteamos en los papeles que lo que puede observar el juez o el secretario en una audiencia oral con las partes, el pedir la intervención de psicólogos. Yo siempre digo, en Capital está abarrotado el tema, pero trabajan muy bien. En provincia está el equipo interdisciplinario. Esto permite que cada juzgado tenga psicólogo, psiquiatra, que puedan tener como más cotidianidad con los expedientes, pero me parece que el gran desafío, sobre todo con este fallo, es, bueno, ¿cómo logramos nosotros como operadores no actuar en modo automático? Acá otra colega me está haciendo otra pregunta. Dice, en un expediente de cuidados personales, unión convivencial, la jueza nunca abrió a prueba, solamente mandó a los padres a terapia de coparentalidad. Aunque la madre no le contenta al padre respecto a cómo repartir fiestas y vacaciones, hay que plantearlo sí o sí como medida cautelar. A ver, a esta altura del año, si no, a ver, puedes plantearlo en el juzgado, y el tema es, los chicos tienen contacto con el progenitor. Si ya tienen contacto con el progenitor, sí, podés plantear que se fije algo en forma provisoria, a los fines de que no sean perjudicados los chicos. Si podés plantearlo como cautelar, que se fije cómo van a pasar las fiestas y cómo van a ser las vacaciones, ¿sí? O en algunos juzgados te prospera que lo plantees en el mismo expediente, diciendo, bueno, estamos con este tema de coparentalidad en terapia trabajando, pero lo cierto es que vienen las fiestas y hoy no tenemos nada pautado, pautemos algo que sea provisorio, hay que peticionarlo. Por eso digo, a veces la ordinarización de algunos procesos hace que pasen tiempos, entonces ahí tenemos como abogados que recordar, primero, que el tiempo de los chicos no es el tiempo nuestro. Ustedes me decís, ¿cómo es eso? Ha habido muchos fallos, hasta internacionales, que plantearon, un año en la vida de los chicos no es un año en mi vida. No es lo mismo que un chico pase 2 o 3 años sin compartir fiestas con algún progenitor, con ver abuelos, con ver tíos, no es lo mismo. Y a veces, en este piloto automático que algunos juzgados o jueces están, no por mala voluntad, sino porque a veces el volumen de laburo lo ocasiona, somos los abogados de la parte que tenemos que instar y recordar esto. Ojo, alerta, como digo yo ya escribo en negrita, en mayúscula. ¿Para qué? Para que vean que acá están perjudicando a un chico.
que no comparta las fiestas con un progenitor no perjudica al progenitor. Yo siempre digo, bueno, el papá estará más triste, la mamá estará más triste si no lo ve. A quien perjudica es a un chico que tiene familias. Y la familia del papá es su familia. Y la familia de la mamá es su familia. Será mejor o peor. Ahora, si tuvimos una familia genial, nos separamos y la borramos, bueno, nosotros tendremos como operadores que trabajar en que esto pueda plasmarse. Pidámoslo. Yo estoy observando muchos abuelos pidiendo régimen de comunicación, muchos abuelos, algunos tíos que están pidiendo régimen de comunicación, porque se van perdiendo vínculos. Y los años en los nenes no es lo mismo que los años en nosotros. Entonces tenemos que plantearle esto a vuestra señoría. Usted va a ser responsable de que un chico no tenga vínculo con su papá, no tenga vínculo con sus hermanos, no tenga medios hermanos, no tenga vínculo con los tíos. Tenemos que ser, me parece, proactivos y tenemos que ser creativos. Voy a decir, hoy vine con esta palabra que uno me van a decir cuando se vayan, doctora, no estemos en piloto automático. Yo sé que el derecho de familia tiene muchos desafíos y la justicia está a veces colapsada por el volumen. Pidamos audiencias orales, pidamos cosas aunque no siempre nos las van a dar, pero a ver, el doctor Córdoba suele decir algo que si yo no lo pido, no, yo lo tengo. Yo tengo que ir por intentar pedirlo, si no lo planteo. Ustedes piensan que muchas de las cosas nuevas que hoy hay en el Código Civil, que se receptaron en la jurisprudencia, fueron de abogados creativos que peticionaron cosas sabiendo que tenían altas probabilidades de que les dijeran que no. Entonces, animémonos a trabajar con la ley, con lo cual, regla 1, leer el código, leer fallos. Está habiendo fallos muy interesantes, pero después, sinceramente, tengamos claros los principios que rigen el derecho de familia, el principio de priorizar al niño. Digo, ante cualquier decisión que va a tomar un juez, nosotros tenemos que recordar, ojo que las convenciones internacionales hablan de que vos tenés que priorizar al chico que está interviniendo, no a lo que mamá quiera, papá quiera, mamá apruebe o papá apruebe. Digamos, vos podés tomar medidas activas como juez, vos podés pedir nuevas medidas, medidas creativas. ¿Cómo pudieron algunos jueces dictar medidas creativas en cuestiones de garantizar cuotas alimentarias, como, no sé, impedir que alguien vaya a la cancha, impedir que entre a un club? Porque algún abogado lo pidió también. Algunos jueces son creativos y lo hacen por motus propio. Pero recuerden que hoy en el proceso de familia, el juez tiene un rol activo y se lo tenemos que recordar. Tome aquellas medidas que considere, si no le satisfacen las que yo propongo, tome otras que garanticen el vínculo del niño con sus progenitores, que proteja al chico, porque si no, lamentablemente, volvemos a una situación que ustedes ya saben, que es la carpetización de la vida. Digo, hay chicos que tienen expedientes enormes, 12 cuerpos, 5 cuerpos, 3 cuerpos. La vida no puede vivir en tribunales. Uno no puede vivir planteando todo en tribunales. Y aquel papá que es obstruccionista, si la justicia no resuelve rápido, expedito, garantizando cuestiones, sabe que puede seguir. Total, hasta que el juez le diga algo. Por eso muchos van por la vía penal para lograr tener este tema del impedimento, pero tampoco pueden vivir toda la vida en sede penal. Entonces, eso hay que planteárselo al juez. Acá el sujeto de derecho son los chicos. Y nosotros como operadores tenemos que trabajar en esta línea. Sujeto de derecho son los chicos y plantearlo, y van a encontrar argumentación desde convenciones, desde fallos, pero voy a decirles, a veces también hay que aplicar algo que está en la ley, la jurisprudencia, van a encontrar autores de toda índole, el doctor Córdoba ha escrito sobre el derecho de la solidaridad familiar, van a encontrar imagen de Carlucci, Graciela Medina. Ahora, también hay una cuestión de sentido común. Un chico necesita ambos progenitores para vivir, salvo que tengamos un caso de violencia, como decíamos antes, o maltrato. Y necesita que los operadores no estemos en piloto automático. No copiemos y peguemos y hagamos todos los regímenes de comunicación igual, toda la cuota alimentaria es igual. Entonces, a esta altura del año, donde se nos van a plantear temas de fiestas, con quién la pasa, vacaciones, si queremos pautar un régimen de todo, a veces lo lográs, y a veces no. Y tendrás que plantear, si lográs acuerdo con el otro colega, ya sea en mediación, en etapa previa si trabajas en provincia, o si tuviste que iniciar alguna cautelar, o en el mismo expediente que estás tramitando, ¿qué vas a tener que plantear? Fijemos algo provisorio, realista. Señor juez, quedan 15 días de trabajo judicial. No me haga habilitar la feria, porque el chico tiene derecho a compartir vacaciones con sus padres y tiene derecho a compartir las fiestas. Plasmemos en palabras, con la argumentación legal que tenemos, eso, porque si no, los tiempos transcurren. Y como abogados me parece que, yo siempre digo, uno intenta que cuando uno interviene en un proceso de familia,
nuestra intervención haga que esta familia esté mejor, que cuando se vayan de nuestro estudio, se vayan mejor de cuando llegaron. Ahora, yo sé que no depende solo de nosotros, depende de los jueces, y bueno, tendremos que instar y ser creativos, pero pedir y pedir. Miren, hay un autor de psicología positiva que siempre dice que lo que no se da es aquello que no lo vas a buscar. A veces hay que insistir, 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 y en la décima se te da. Bueno, habrá que plantear y también jugar mucho en recordar en los expedientes donde ustedes ya tienen en trámite todo lo que ya se hizo. Igual hay expedientes donde ustedes tienen un montón de pruebas producidas y el juez dice, vuelvan a terapia. Pero señor juez, hicimos esto este tiempo, y usted todavía no resolvió. ¿Qué vamos? Digo, tiene que tomar otra, no vamos a conseguir resultados nuevos haciendo siempre lo mismo. Yo en este expediente que tengo 12 cuerpos estoy planteando eso. Hiciste todo lo tradicional y no funcionó. Fracasó el juzgado en esto. No funcionó. Pensemos otras alternativas, otros abordajes, seamos creativos. Hoy plantearle a algunos jueces, mira, yo sé que no tiene contacto con los chicos hace mucho tiempo, intentemos tener alguna vinculación virtual. ¿Hay algún familiar con el que el chico se lleva bien, un tío, un abuelo? Bueno, cuando veo ir al tío y abuelo, se conecte. No, 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 porque tenemos cero contacto y el contacto tiene que ser... Seamos creativos, y si no, peticionemos. Bueno, ¿qué otra medida podemos tomar para garantizar derechos? La clave es garantizar derechos de los chicos, no es otra. No sé cómo vengo con el tiempo y si tengo, a ver cómo vengo con las preguntas. Espero ser clara. La idea de hoy era hacer un poco esta situación que estamos teniendo a esta altura del año, creo que ya respondí, estoy chusmeando alguna otra más. Voy a mandar el fallo. Quédense tranquilos que después, cuando terminamos se lo envía a actividades académicas para que se lo envíen a los que están inscriptos, pero lo voy a decir, es del 1 de diciembre, súper fresco. Entonces, si ustedes me dirían, para redondear algunas ideas centrales de la reunión de hoy, lo voy a contextualizar. Estamos en diciembre, estamos a pocos días de la feria, y si a vos te llega hoy un planteo y no tenés nada acordado de régimen de comunicación, de alimentos, trabajá pautas para poder lograr acuerdos. ¿Podés convocar a mediación a esta altura? Sí, podés. Acuérdense que pueden pedir que se notifiquen personalmente, esto es, si yo soy el que elijo al mediador y tengo contacto con el otro colega, puedo pedir que él le mande un mail y se notifique personalmente y ganamos tiempo. Siempre que hay voluntad. Si no hay voluntad, bueno, mandaremos la carta documento y veremos si llegamos con las fechas. Si vemos que hay necesidad imperiosa porque no tenemos nada fijado, obviamente vas a poder meter una cautelar para que se fije alguna cuota alimentaria provisoria, ¿sí? Y algún régimen mínimo en la medida que no haya ningún impedimento de ninguna índole. Si tenés algo fijado y querés modificar por fiestas, por vacaciones, también lo podrás trabajar en esta instancia. Acá me pone, si se llega a un acuerdo entre las partes, ¿es recomendable formalizarlo en tu mediador o no sería recomendable? A ver, si vos lográs un acuerdo con el otro colega, lo escribiste y estás de acuerdo, están los dos, escriben el convenio, lo firman y lo pueden presentar a homologación en el expediente judicial. Sortean un expediente de homologación y queda homologado judicialmente. Si les queda temas por pulir, si el convenio no está pulido, que a veces pasa que tenemos varias cláusulas que estamos de acuerdo y hay una o dos que estamos ahí con la abogada trabajando o el abogado y no llegamos a un acuerdo, ahí es muy interesante la intervención del mediador que va a intentar trabajar con ambas partes en destrabar aquello que no quedó cerrado. Ejemplo, en el caso que yo les contaba, nosotros teníamos con otra colega casi todos los puntos acordados, teníamos acordada la cuota ordinaria, provisoria, no definitiva, no lográbamos conseguir la cuota extraordinaria. La colega solicitó la mediación y se trabajó muy bien y se logró además el acuerdo de la cuota definitiva. Entonces, me parece que la clave es valorar, si lograste ese acuerdo y podés que escribir un convenio y no necesitas pulir nada, donde vos con tu cliente lo trabajaste, el otro abogado con su cliente lo trabajó y está listo para escribir, lo escriben y lo pueden acompañar y pedir homologación judicial. En ese caso no requerirías la intervención del mediador, es un acuerdo que sometemos a homologación. Si tenés cosas que trabajar, la instancia de la mediación es maravillosa para destrabar algunos temas que te queden. Así que bueno, la próxima trabajaremos el proceso completo de alimentos, va a estar el doctor Córdoba hablando del proceso de alimentos, y yo voy a estar con el tema de honorarios, cómo cobrar honorarios en alimentos y en el tema de familia. Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, algún caso que quiera que compartamos en el próximo encuentro, alguno ya lo tiene, les doy mi mail, que es draangelesmartinez@hotmail.com, para poder tenerlo como punto de arranque
para el próximo encuentro. Espero haber sido clara, no haberme extendido, me interesa que sea siempre un ping-pong de cosas para trabajar. Te recomiendo la lectura, obviamente, del Código Civil, todo lo que tiene que ver con responsabilidad parental, con cuidado compartido unilateral, releelo, y alimentos, para que te pueda ser de utilidad el próximo encuentro. Como no, te repito, el mail acá los que lo están pidiendo es la abreviatura de doctora DRA, Ángeles Martínez, va a quedar 2 A pegaditas, @hotmail.com. Así, el que tenga no tengo un fallo interesante que me parece que lo puede compartir, o tengo un caso personal que me parece que pueda ser útil, cuéntenmelo, así cuando armamos la charla podemos armar algo que pueda serles de utilidad. ¿Tienen alguna duda con el tema de honorarios en particular en un caso ustedes? Mándenlo, así en la próxima podemos trabajar puntualmente sobre eso. Así que bueno, ha sido un gusto encontrarnos, a seguir pensando cómo hacemos que aquellos que llegan a nuestra vida, para que podamos darles una mano en el tema de sus vínculos familiares, se vayan mejor cada vez que vengan a nuestro estudio. Les mando un beso enorme y nos vemos el próximo martes.